Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando aquí presencialmente en Flaxo y a todas las personas que se han unido de manera virtual. Sabemos que esta gente no solo de Ecuador, sino también de toda la región. Entonces agradecemos también porque sabemos que son unas fechas complicadas, a veces los horarios, pero este es un tema que nos convoca muchísimos y sabemos que ha tenido muy buena convocatoria la llamada. Entonces les agradecemos a todos, agradecemos también a los ponentes que se han dado cita para acompañarnos de este día. Yo les iré presentando. Em, Oficialmente les doy la bienvenida al panel de Tratado de Libre Comercio entre China y los países de América Latina. Discutiremos principalmente sobre los riesgos y desafíos de estos tratados y hemos querido centrarnos no solo en Ecuador, en donde obviamente estamos viviendo una coyuntura muy particular en la negociación del TLC, sino también en todos los países de América Latina, porque saben, hay países en donde se están dando los procesos de negociación, países en donde también ya se han firmado tratados como en Chile y en Perú, y por eso tenemos dos ponentes que nos acompañan de ahí. Entonces, es un momento muy propicio para hablar y discutir y problematizar lo que está pasando con estos tratados. Primero quiero agradecer a las organizaciones que han formado parte de la coordinación de este evento: Latinoamérica Sustentable, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, SEDENMA, y también Flaxo Ecuador, que nos ha prestado sus instalaciones y ha coordinado todo este evento con nosotros. Agradecemos también a las organizaciones que han apoyado este evento: el Centro de Derechos Económicos y Sociales CEDES, Red Ecuador Decide y el Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sin quienes este evento tampoco hubiera sido posible, ¿sí? Entonces, bueno, entrando un poco en materia del evento, lo que vamos a hacer hoy día, y primero voy a mencionar la metodología, luego presentaré a los ponentes y daré un poco de coyuntura y contexto sobre lo que vamos a estar hablando. Entonces, el evento de hoy se desarrollará a través de un panel de discusión en donde nuestros panelistas tendrán en una primera parte 5 minutos para exponer diferentes temáticas que le conciernen a cada uno por sus temas de especialidad. Y la idea es que en estos 5 minutos puedan presentarnos los puntos más relevantes y que abran, digamos, la discusión al tema que hoy nos concierne, que es los desafíos y las problemáticas o implicaciones de un tratado de libre comercio con China. Luego entraremos en una fase de debate y de discusión en donde todos tendremos la oportunidad de hacernos preguntas, de hacer comentarios, de expandir también nuestras reflexiones. Y después de eso iremos a la fase de preguntas y respuestas, tanto del público virtual como de las personas que nos acompañan aquí. No sé si tienen alguna duda los panelistas también del tema de la metodología. Y bueno, para presentar un poco la coyuntura en la que se da este evento, ¿no? La República Popular de China hasta hoy ya ha firmado tres tratados de libre comercio con 3 países de América Latina: Chile, Perú y Costa Rica, ¿sí? Estos países un poco nos muestran ya las implicaciones reales y los efectos reales que están teniendo, no solo en su economía, sino a nivel socioambiental y de derechos humanos, los efectos de estos tratados de libre comercio. En el caso de Perú y Chile, han habido intenciones y procesos de optimización. En Chile se dio un proceso de optimización, así lo llamaban, que era un proceso en el que se trataba de modernizar el Tratado de Libre Comercio. En Perú ese proceso quedó estancado en el año 2019, pero en estos países desde el inicio hubo muchísima resistencia y problematización de los tratados, sobre todo por los impactos que iban a tener a nivel social y de derechos humanos. Una vez los tratados fueron ya firmados en estos países, se discutió muchísimo también sobre la inclusión de cláusulas ambientales y de derechos laborales, por ejemplo, de derechos sociales. El Tratado de Costa Rica y de Chile, de hecho, sí tienen algunos anexos, algunos capítulos, digamos así, ambientales, pero estos capítulos no son vinculantes, entonces siguen siendo, digamos, como un anexo aparte del tratado, y en realidad han planteado más desafíos y problemas que en realidad soluciones al tratado. Entonces, estamos en este momento también aquí viviéndolo en Ecuador, en donde en 5 meses se ha negociado un tratado con muchísima premura, con muy poca transparencia. No ha habido conocimiento hacia sociedad civil, hacia la academia, hacia sectores de interés sobre cómo se ha negociado. Es muy poca la información sobre qué se ha negociado o de qué han versado las mesas.
Y ya oficialmente el gobierno anunció que el próximo miércoles 14 de diciembre se firmará el memorándum de entendimiento técnico que, digamos, da luz verde al proceso de aprobación legislativa del tratado, ¿no? Entonces eso es algo que preocupa porque en realidad ha habido muy poco debate y discusión sobre las implicaciones que tendría este tratado en Ecuador. Esto no solo está pasando en Ecuador, también Uruguay, Nicaragua, El Salvador ya han anunciado oficialmente que el próximo año van a cerrar un acuerdo con China de igual dimensión. Entonces, es algo que preocupa en general a toda la región, ¿no? Y por eso estamos aquí, sobre todo, para reflexionar y problematizar los desafíos en materia ambiental y de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio. Y el objetivo de este evento que hemos planteado es no solo enterarnos y saber sobre estas problemáticas, sino motivar un mayor debate sobre este tema en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, pero también en los países en donde actualmente se tiene un tratado en vigencia o se está negociando un tratado, ¿no? Esperamos que este evento inspire la acción social en torno a los procesos de negociación y aprobación de dichos tratados y sobre todo aquí en Ecuador, que se viene una fase en donde la sociedad civil juega un rol muy importante en presionar por transparencia y en demandar transparencia en el proceso legislativo también que supone la aprobación de este tratado. Entonces, bueno, sin más, quiero presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. De manera presencial está Natalie Green del CEDENMA. Natalie es ecuatoriana, estudió en el Hampshire College en Massachusetts y tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella fue presidenta y ahora es vicepresidenta de CEDENMA, miembro del Comité Ejecutivo del Global Alliance for Rights of Nature y es coordinadora del equipo global de la Alianza Global y secretaria de los Tribunales Internacionales de los Derechos de la Naturaleza. También nos acompaña aquí Juan Cubi, de Red Ecuador Decide. Juan es máster en desarrollo, director de la Fundación Donum en Cuenca, integrante del equipo coordinador de Ecuador Decide y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan ha estado por mucho tiempo dando seguimiento a todo el tema de los TLCs y reflexionando mucho sobre las implicaciones que tendrían este tipo de acuerdos. También nos acompaña Adrián Cornejo de CEDES, él es investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador. Ha participado activamente en el grupo de trabajo por un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas y es desde donde hoy día también nos presentará sus reflexiones. Y de manera virtual queremos agradecer a dos ponentes que nos están acompañando, que son expertos también en estos temas en sus países correspondientes. El primero es el abogado Juan Carlos Urquidi, que es un abogado especialista de Chile, es académico, consultor y abogado especializado en temas de marcos regulatorios, de institucionalidad, de recursos naturales, derecho ambiental, energía, sustentabilidad. Y tiene más de 25 años de experiencia como asesor jurídico de empresas, de organizaciones nacionales, gubernamentales, y también ha reflexionado mucho desde Chile sobre las implicaciones del tratado en Chile, ¿no? Entonces, él viene con un poco de experiencia de los aprendizajes que ya tenemos del caso chileno. Y también nos acompaña Javier Mujica, de Perú. Él es especialista en derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú Equidad. Ha dado seguimiento al TLC entre China y Perú, y es coautor del informe ¿Por qué China debe incluir en su acuerdo comercial con Perú una cláusula que proteja los derechos laborales y medioambientales? Entonces también ha estado siendo alguien muy importante en Perú, dando seguimiento a las implicaciones del tratado allá y en este caso ellos dos nos van a ayudar un poco con las reflexiones y los aprendizajes que tenemos desde el caso Perú. Entonces, sin más esto, vamos a dar inicio a nuestras presentaciones individuales y vamos a comenzar con Natalia Green, que nos presentará un contexto general de las principales problemáticas de los proyectos chinos en Ecuador, como para ir contextualizando la discusión aquí. Gracias. Aló. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y gracias por este panel. Gracias a las personas que están conectadas en línea y que nos están viendo también presencialmente. Para nosotros desde CEDENMA era muy importante el poder participar en este evento porque, como bien has dicho, es una problemática que está siendo invisibilizada y la falta de participación en este tema nos preocupa muchísimo. Creo que es un tema que se ha ido agravando, especialmente creo que desde el confinamiento, que la gente participa menos y no exige su participación en temas que van a afectar su día a día, su vida diaria,
Y por supuesto, esto es algo que nos preocupa, y lo que yo voy a presentar un poco son los proyectos y cómo está la situación de los proyectos chinos en Ecuador, especialmente desde la perspectiva ambiental, que es el tema que nos concierne desde SEDENMA. Bueno, como ya se ha dicho, ¿no es cierto? Hay estos 3 países que han avanzado más con el TLC con China, Chile, Perú, Costa Rica, pero es muy importante entender que nosotros desde Ecuador empezamos a encontrar a China como un socio importante, especialmente desde 2009, donde ya empezamos a endeudarnos fuertemente con China, y donde se convierte en uno de los socios más importantes para el Ecuador. Estamos hablando de, como hemos dicho en la convocatoria, de la mayor fábrica del mundo, ¿no es cierto? Y obviamente un TLC con China es muy fuerte, porque empezamos desde una óptica de que no estamos negociando desde pares, estamos negociando desde socios completamente impares. Y hay una de las cosas más importantes es que esta última ronda de negociaciones profundiza este hecho de ver a los países latinoamericanos como países primarios exportadores, en esta condición de países primarios exportadores, de ser de nuevo este proveedor de materias primas para esta gran fábrica del mundo. Y como bien se ha dicho también, hay una necesidad muy importante de incluir los capítulos ambientales y derechos laborales que no han sido priorizados, sino que más bien han sido sobrepasados por especialmente en Ecuador, esta necesidad de avanzar mucho más rápido con un tratado de libre comercio. Al hablar un poco del tema de los principales proyectos y proyectos chinos en el Ecuador, creo que vale la pena mencionar especialmente los que se han dado en la última década, ¿no es cierto? 2010 a 2020. Eh, Uno de los más importantes ha sido el proyecto hidroeléctrico Coga-Codo-Sinclair. Esa es una de las inversiones más grandes que tiene en China en el Ecuador. Cabe resaltar que este proyecto ya estamos viendo los efectos terribles que tiene, ¿no es cierto? Es un proyecto que se ha identificado fallas técnicas de la construcción, fallas ambientales, muchos problemas laborales, y que han dado paso, ¿no es cierto?, no solamente a la destrucción completa de la cascada San Rafael, que incluso fue prevista todo este tema de la destrucción de la cascada y del proceso de erosión, fue previsto en los estudios, pero no se hizo caso al respecto. Y esto no solamente implica lo que estamos viviendo con el caso del Coga-Codo y toda la erosión que este ha producido, sino también, como ustedes recordarán, el derrame que existió en el 2020, en abril de 2020, que se da justamente por este proceso erosivo tan rápido, que es una consecuencia directa del proyecto Coga-Codo-Sinclair. Entonces, desgraciadamente, yo creo que hemos intentado de la sociedad civil, pero no se ha visibilizado lo suficiente, que esta es una consecuencia directa de este proyecto. O sea, tanto la erosión como el tema del derrame son consecuencias directas de este proyecto, que tiene obviamente un impacto tan grande sobre el río. Otro proyecto que es también tal vez uno de los más importantes, el proyecto minero Cóndor Mirador, el que es operado por Exacua Corriente. Hay 2 proyectos importantes, este y el de San Carlos Pananza. Vale recalcar que nosotros en el 2013, como SEDENMA, planteamos una de las primeras demandas de derechos de la naturaleza contra este proyecto. Este proyecto, desde sus inicios, cuando analizamos los estudios de impacto ambiental, se veía, por ejemplo, cómo se determinaba la zona como una zona extremadamente biodiversa. En el mismo estudio de impacto ambiental se identificaban especies que estaban en peligro de extinción, y después se decía que esa área será removida. Por lo tanto, había que hacer una matemática simple para saber que esas especies estaban en riesgo de extinción, y por lo tanto nosotros planteamos una primera demanda en el 2013 por los derechos de la naturaleza contra ese proyecto. Estábamos en una etapa política muy compleja, donde los poderes estaban cooptados, y lo único que se pudo visibilizar en ese entonces es que el poder estaba cooptado, que no había mucha opción para poder ganar en el aspecto jurídico de manera independiente, un caso que era muy fácil de comprobar, que había muchos errores y siguen habiendo muchos errores con respecto al contrato que se firmó con el proyecto Mirador. Y obviamente perdimos ese caso. Perdimos ese caso con unos argumentos bastante simples, unos argumentos diciendo que las organizaciones ambientalistas de derechos humanos estábamos protegiendo eh, a un bien privado, que era la conservación, mientras que la empresa estaba aportando a un bien público, que era el desarrollo. Ese era uno de los argumentos que se nos dio para perder esa demanda. El segundo era que no se estaba afectando el bosque protector de la Cordillera del Cóndor, cosa que fue después desmitificada por Contraloría, que demostró que el proyecto en efecto afecta al bosque protector de la Cordillera del Cóndor, y con eso
perdimos esta acción de protección que establecimos en 2013. Sin embargo, no solamente desde la sociedad civil, el mismo Ministerio del Ambiente, años más tarde, si no me equivoco, fue en 2017-18, estableció una lista larga de contravenciones que ya tenía esta empresa y que dicen que se han resuelto, pero son muy difíciles de resolver y que esta empresa sigue en operación. Voy a hablar un poco más sobre eso, pero quería solamente seguir contextualizando cuáles son algunos de las inversiones chinas en el Ecuador. China tiene inversiones, por ejemplo, en el tema agrícola, para la compra de tractores, de volquetas, ha dado varias líneas de crédito, ha hecho varios acuerdos para compra de equipos y medicamentos, acuerdos para la cooperación en el sector hidrocarburífero, acuerdos fitosanitarios, créditos para exportación, el tema de portapuentes, transporte ferroviario, y se ha enfocado en aspectos como agricultura, silvicultura, caza y pesca, comercio, construcción, electricidad de gas y agua, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, servicios comunales, sociales y personales, servicios de empresas, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Esas son las áreas en donde se ha enfocado la inversión china en el Ecuador, pero con un agravante, ¿no es cierto?, que no solo es difícil transparentar estas inversiones aquí en Ecuador, sin embargo, también son muy difícil el tema de la rendición de cuentas. O sea, no tenemos, como en otras oportunidades, alternativas para poder ir y reclamar incluso ante el propio país inversor, ¿no es cierto?, una rendición de cuentas sobre estos proyectos. La deuda con China, agosto del 2021, ascendía a $5.016 millones. Estos proyectos se han convertido, estos megaproyectos se han convertido especialmente en Amazonía en un peligro inminente para la naturaleza como para los pueblos indígenas. Estos proyectos tienen un tinte de malas prácticas, como es la adquisición de tierras sin consulta previa, el tema de demandas civiles contra familiares sin títulos, los desalojos que fueron muy claros en el tema Shuar. Y, por ejemplo, MAP nos ha mostrado que solamente con cóndor mirador ya se han deforestado 1.307 hectáreas. Como les decía, las complicaciones, y para ir terminando con esta breve parte, implican el tema de cóndor mirador, no solamente por la construcción como está realizada, por la deforestación, sino también por un tema que nos preocupa muchísimo, que es la relavera, que todavía siguen diciéndonos que es una práctica de la empresa que no se puede visibilizar, pero la relavera y el no saber qué tipo de relavera se está construyendo, que es información que no se nos ha otorgado, es uno de los riesgos que más presenta esta mina y que todavía no ha sido transparentado. Entonces, esa falta de transparencia y de participación creemos que es lo más importante y lo más clave ante estas inminentes, ¿no es cierto?, afectaciones ambientales, especialmente a las áreas amazónicas que son altamente biodiversas y que tenemos muy poca respuesta cuando vamos a un gobierno chino que también encontramos una barrera en términos de participación y de rendición de cuentas. Entonces, eso un poco para concretar y ver qué es lo que está pasando en el Ecuador. Sigue profundizándose este modelo de explotación primaria explotador, y nosotros profundizando un modelo extractivista desde el cual nosotros de la sociedad civil hemos estado tratando y diciendo que es tiempo ya de poder dar un paso, ¿no es cierto?, hacia un post-extractivismo, y más bien con la presencia china en el país, y que se empeorará aún más con un tratado de libre comercio, lo que va a realizar es simplemente una profundización del extractivismo. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, Ecuador Decide es una organización de varias organizaciones que viene trabajando el tema de la resistencia a la firma de tratados de libre comercio desde aproximadamente inicios de los años 2000. Sí, son prácticamente 2 décadas de este trabajo. Y hemos tenido algunos logros. Se impulsó la resistencia a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 2006, que fue obviamente una parte de lo que hizo Ecuador Decide, pero fuimos un actor, digamos, bastante importante en aglutinar a otros sectores y en trabajar con otros sectores, fundamentalmente el movimiento indígena y sectores de trabajadores, para frenar la suscripción de ese Tratado de Libre Comercio. Bien, mi exposición quería hacerla en 2 niveles, o en 2 facetas. No sé si alcance, no voy a tratar de ser muy sucinto, pero es una cosa bastante compleja. La una es entender las lógicas globales del capitalismo, y la otra es tratar de explicar qué es lo que sucede al interior del país.
y por qué se dan estas situaciones de apertura a la suscripción de tratados de libre comercio prácticamente desde hace 20 años, de manera ininterrumpida. Lo primero es, hay que entender qué ha sucedido con el capitalismo en los últimos siglos, ¿no? Desde el momento en que a nosotros nos asignaron en América Latina el papel de proveedores de materias primas dentro de lo que es la División Mundial del Trabajo y dentro de lo que son las estructuras comerciales globales, prácticamente las grandes potencias y la lógica del capitalismo siempre ha tratado de reinventarse. Siempre ha buscado mantener de alguna manera esa relación de desigualdad, mediante la cual, ¿qué es lo que se ha hecho? Se extrae riqueza, se extrae recursos financieros a través del comercio desigual, se concentra eso en las grandes potencias y a nosotros nos van dejando un poco los saldos de esa relación desigual, injusta, ¿sí? Los tratados de libre comercio como tales ya tienen más de un siglo de existencia, ¿no? Se llamaban tratados comerciales, de acuerdo, o sea, era una lógica que ya se venía aplicando hace mucho tiempo, pero la diferencia es que actualmente se cambió un poco la condición del funcionamiento del capitalismo y del comercio en esta relación entre las grandes potencias y los países periféricos. El primer punto es que se desnacionaliza el comercio. Es decir, hasta hace un siglo y cuando se estudiaban las lógicas del imperialismo, estas expresiones tenían una bandera. Las empresas tenían una bandera, o sea, teníamos empresas alemanas, empresas norteamericanas, empresas inglesas, que eran las que de alguna manera imponían ciertas condiciones, ¿sí? No solamente en el comercio, sino en la economía en general. Ese proceso de desnacionalización, que es, entre otras cosas, deriva en la globalización, lo que hace es transferirle esa función a las grandes corporaciones. Es decir, en este momento nosotros tenemos una lógica imperial, entre otras cosas, en el comercio, que se relaciona con los intereses de grandes corporaciones que ya no tienen una identidad, ya no pertenecen a un país en concreto, ¿sí? No sé si ustedes han visto las fusiones, las absorciones, estas alianzas que se dan entre grandes conglomerados empresariales y donde uno ya ni siquiera sabe quiénes son los accionistas, a qué país o a qué región del mundo pertenecen. Simplemente son corporaciones con un nombre que van aplicando determinadas políticas, ¿sí? Y eso implica que obviamente sea muy difícil entender desde la política cuáles pueden ser los comportamientos de los países. Les pongo un ejemplo que acaba de suceder. Monsanto fue adquirida o se fusionó con Bayer, que es alemana. Monsanto, si no me equivoco, es norteamericana. Y resulta que ahora Syngenta, que es una mega corporación china, acaba de absorber a las dos. La pregunta es, bueno, ¿a quién defiende o a qué país o a qué sector o a qué zona del planeta representa Syngenta? No, representa al capital. Ahí lo que existen son intereses que se cruzan donde seguramente existan accionistas norteamericanos, alemanes, europeos, asiáticos, chinos. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender este momento en esa lógica? Es que ya no existen sistemas contrapuestos en el mundo actual. Existe un capitalismo que permite que grupos concretos, que sectores concretos se disputen estos intereses. Y en el comercio es fundamental porque el comercio es donde el capitalismo se realiza. El capitalismo sin comercio no existiría. Por eso es que el señor Carlos Marx, el primer capítulo de su obra es la mercancía. Si, cuando tú conviertes todo el resultado del proceso productivo en una mercancía, tienes que venderla, tienes que ponerla en el mercado. Y eso es lo que define este momento de estas relaciones, ¿sí? Entonces, al carecer de identidad ideológica, tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que realmente se está imponiendo en las lógicas comerciales? ¿Son intereses políticos o son solamente intereses corporativos? Eso es fundamental. Y el tema este de la expatriación, por ejemplo, de empresas, de la transnacionalización de las empresas, se vuelve complejísimo, se vuelve muy complejo. O sea, China está llena de empresas norteamericanas que producen ahí. No sabemos hasta qué punto las políticas comerciales chinas defienden intereses chinos o intereses norteamericanos. Este rato se acaba de destapar aquí en el Ecuador el caso de Petrochina. No sé si ustedes ubican el caso, este escándalo de corrupción que se instauró durante el gobierno de Rafael Correa, un esquema sistemático de corrupción. Resulta que los tanques petroleros que salían supuestamente con destino a China, comprados por Petrochina, en medio camino se desviaban a los Estados Unidos.
y el petróleo iba a los Estados Unidos, nunca llegaba a la China. Eso tiene una lógica. ¿Para qué vas a trasladar petróleo desde el Ecuador a la China para luego trasladarlo a los Estados Unidos si lo puedes hacer más corto, ¿no? Entonces, ese tema hay que entenderlo porque el papel de China, no, creo que ya llega mi tiempo, ¿sí? Un minuto más. Un minuto, listo. ¿Qué implica el papel de China en estas lógicas, sí? Y es muy simple. China, en el contexto de estas grandes potencias, es el país o es la nación que menos contrapesos internos tiene en políticas en general ambientales o laborales. O sea, en China es imposible que exista un Greenpeace, por ponerles un ejemplo. Eso no es posible. No es posible que existan grupos de activistas que se oponen a las políticas del gobierno, que hacen acciones en contra de las empresas, porque todas las empresas son estatales. Y todas las empresas responden a una dirección vertical del gobierno respecto de las políticas comerciales y de las políticas globales. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa y lo que me tiene así muy intrigado es que ¿por qué este papel hegemónico cada vez mayor de China, no solo en América Latina, en el mundo? No es solamente un tema de que China se está convirtiendo en el nuevo hegemón del planeta, sino creo que China está viabilizando la posibilidad de que el capitalismo se vaya consolidando a través, entre otras cosas, de lógicas comerciales. Porque obviamente ustedes se han preguntado si en algún momento de estas disputas internacionales ha habido alguna acción, alguna respuesta interna a las políticas comerciales chinas. No. Ustedes por último ven que en los Estados Unidos hay grupos de activistas, hay gente que cuestiona, hay acciones legales para poner de pronto ciertas contraofensivas contra las políticas de las empresas. En Europa es mucho más, todavía hay legislación inclusive. Entonces yo percibo que el papel de China es, entre otras cosas, la posibilidad de que en el momento actual del mundo y en la perspectiva que estamos viviendo, logre consolidar una lógica capitalista global y en el comercio, obviamente, que empieza a controlar prácticamente todas las redes comerciales, y no necesariamente por defender intereses chinos, sino por defender intereses del capital global. Con eso dejaría tal vez la segunda parte, si es que hay oportunidad para una segunda intervención. En la siguiente Gracias, parte Diana. Gracias. En la siguiente parte seguro vamos a tener oportunidad de seguir expandiendo las ideas. Ahora voy a dar paso perdón, que aquí se me perdió, a Adrián Cornejo de CEDES. Él nos está hablando sobre los aportes desde el grupo de discusión sobre el tratado vinculante. Gracias, Adrián. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, sí, continuando con la lógica de exposición de Juan, uno de los puntos centrales en este nuevo cambio de las relaciones internacionales está en esta asimetría de poder entre las empresas transnacionales y los estados. Y en los últimos 20 años, uno de los puntales de esta asimetría son estos compromisos en materia de inversión, estas nuevas normas sobre materia de inversión, que lo que han hecho es reducir la capacidad de los estados para poder regular y promover y garantizar los derechos humanos, y por otro lado, reforzar los derechos de los inversionistas. Entonces, nuestro país ha tenido una posición más o menos interesante. Durante 10 años hemos estado revisando permanentemente nuestro compromiso en materia de inversión, y en los últimos 5 años se ha dado un retroceso, regresando un poquito al canon tradicional, ¿no? Entonces, en este marco, en el grupo de trabajo sobre un tratado vinculante, precisamente se están pensando normas y formas de contraponer esta asimetría a favor de las transnacionales, sí, con normas que permitan establecer normas vinculantes en materia de derechos humanos, para proteger a las comunidades locales sobre todo, ¿no? En este marco, la gran pregunta es, ¿qué puede representar un TLC con China, ¿no? Buscando un poquito la información sobre el contenido de este acuerdo, que lamentablemente está rodeado de opacidad, pero revisando un poco la trayectoria de las negociaciones de la China con los países latinoamericanos, uno se percata que en estos acuerdos comerciales un punto muy importante son estos capítulos de inversiones, ¿sí? Y estos capítulos de inversiones más o menos son presentados de la siguiente forma. O bien se adjunta un tratado bilateral de inversión, ¿sí?, de manera independiente, como un documento anexo, como el caso de Chile, o bien se incorporan como un capítulo específico del acuerdo comercial, ¿sí? La cosa interesante es que en estos textos, ¿sí?, se incluye una referencia hacia los foros, a los principales foros arbitrales internacionales, como el CIADI, ¿no?, y la UNCITRAL, que es una cosa interesante porque anteriormente China, en sus tratados de inversión, no incluía esta posibilidad de acceso hacia el CIADI, por ejemplo, ¿sí?
China ha cambiado su estrategia en la negociación de sus TBIs y ahora sí incluye y exige esta inclusión del CIAD y la CEDNUDMI, ¿no? Entonces, yo creo que en este acuerdo con la China podemos esperar nuevamente que se incluya un capítulo sobre inversiones y un capítulo sobre inversiones que incluya todos estos estándares que refuerzan el poder de las transnacionales y que ponen en una situación de vulnerabilidad no solamente a los estados en su capacidad regular, sino también a las comunidades que viven en las áreas de influencia de las industrias extractivas y las empresas transnacionales. En este caso, yo creo que como sociedad civil deberíamos alertar que es necesario revisar estos compromisos e incluir reglas, estándares que permitan proteger los derechos humanos. Sobre esta base, luego tal vez podríamos profundizar un poco más esto, sería interesante, por ejemplo, exigir que en las mesas de negociaciones se nos cuente qué tipo de estrategias se están planteando para proteger, por ejemplo, los compromisos en materia medioambiental, ¿no? Nosotros como Ecuador tenemos una experiencia ya del TLC con la Unión Europea. En el TLC existe un acuerdo específico que incluye, por ejemplo, el respeto a tratados medioambientales y laborales, pero es un acuerdo que está desencajado del acuerdo comercial y que tiene mecanismos de revisión bastante poco institucionalizados. Solamente se los incluye de manera retórica, digamos. Sí, es muy posible que también el acuerdo con la China pase exactamente lo mismo. Entonces en ese caso, yo creo que como sociedad civil deberíamos exigir primero que se transparenten los contenidos del acuerdo y segundo, exigir que si es que vamos a ir en la línea de suscribir este acuerdo, exigir que, por ejemplo, aprovechemos esta instancia para incorporar normas vinculantes en materia de derechos humanos como parte de los tratados, como parte del acuerdo comercial, lo cual sí significaría un cambio sustancial en el formato de estos acuerdos. Eso más, ¿qué más podría decirles? Y bueno, también, okay. Y lamentablemente esto coincide también con este cambio que les decía de la perspectiva del gobierno nacional, ¿sí? En la que se está cada vez más abierto hacia la inclusión y recuperación de estos estándares. Como ustedes saben, el Ecuador denunció el CIADI en el año 2009, ¿sí? Y lamentablemente el gobierno de Lasso el año pasado nuevamente adhirió al convenio CIADI, sí, con la anuencia de la Corte Constitucional. Y aparte de eso tenemos en la agenda varias reformas que lo que hacen es nuevamente recuperar ese espíritu por el cual se refuerzan los derechos de los inversionistas y que lamentablemente nos ponen en una situación muy complicada, por ejemplo, a los conflictos socioambientales que contaba Natalia. Lamentablemente esta conflictividad socioambiental en este marco de resolución de disputas no va a encontrar una solución democrática, sino que esta solución va a estar instalada en el marco de jueces que no tienen una visión de derechos humanos y que posiblemente eso abone en un incremento de la conflictividad que es bastante peligroso para los próximos años, ¿no? Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Adrián. Ahora vamos a dar paso a uno de nuestros invitados internacionales, que del... perdón, gracias. Gracias, Adrián. Ahora vamos a dar paso a la participación de uno de nuestros invitados internacionales, que es el abogado Juan Carlos Urquidi Fel de Chile, que nos hablará sobre el anexo ambiental del TLC de China con Chile y cuáles han sido los problemas, los desafíos para implementar este anexo ambiental. Entonces, le doy la palabra a Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, no le escuchamos, creo que está silenciado. Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí le escuchamos. Ahí sí. Gracias. Ya. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema muy relevante, el de los tratados de libre comercio. Lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, entendiendo que claramente los contenidos de los diferentes cuerpos legales internacionales que se han venido negociando entre las potencias económicas mundiales y los países de Latinoamérica, efectivamente todo lo que se ha dicho ratifico lo que han señalado mis antecesores en el panel, implican necesariamente una relación jurídica más bien del tipo de David a Goliat, solo que esta vez
David probablemente no va a tener el mismo resultado que esa lucha, ¿no es cierto?, de proporciones bíblicas. Pero esa es la naturaleza de la lucha que estamos enfrentando. Entonces, en realidad, en rigor y en aras del tiempo, yo no quisiera entrar en disquisiciones demasiado profundas en materia filosófica, en materia jurídica, en materia económica, pero ciertamente lo que está ocurriendo con los tratados de libre comercio tiene que ver con la cesión de soberanía, tiene que ver con la dilución de los cuerpos regulatorios del hard law de los países de la región, tiene que ver con la confrontación que existe entre el derecho y la economía. Ya lo dijo Oswald Spengler en el siglo pasado, ¿cierto? Un filósofo alemán muy relevante, que la economía, ¿cierto?, tiene por objeto finalmente corromper al derecho. Y el derecho es el que ha estado saliendo perdedor siempre en todas estas grandes negociaciones en materia de transacciones comerciales, en materia de acuerdos, en materia de tratados, en materia de convenciones. Es cierto que, por otra parte, existe una necesidad de participar en la gran fiesta comercial en que el mundo se ha embarcado a raíz del globalismo. Pero por otra parte, es cierto también, para que esto pueda tener una cierta estabilidad en el tiempo, es necesario contar con lo que se llama la certeza jurídica. Y la certeza jurídica, ¿cierto?, no es otra cosa que la seguridad absoluta de que los capitales invertidos en los distintos países, que son básicamente intensivos en la explotación de recursos naturales, o sea, son 100% extractivistas. No hay, para qué vamos a abordar en los temas de las industrializaciones primarias, secundarias o terciarias, siempre son extracción de recursos, incluso las transformaciones de la minería, las transformaciones de la industria forestal, las transformaciones de la industria pesquera, en fin, todas incluso las concesiones que se han dado a lo largo por lo menos en el caso chileno, ¿cierto?, pero también en muchos casos a lo largo de Latinoamérica, son cesiones de soberanía, son entregas voluntarias por parte de los países que nos representan en la región, ¿cierto?, los gobiernos, en este caso que nos representan en la región, para que vengan a invertir. Y eso supone que va a implicar un crecimiento económico que va a hacer que el PIB de los países se dispare y por lo tanto tengamos un mejor estándar, mejores niveles de calidad de vida. Pero respecto en lo específico del tratado con China, en lo que se refiere a medio ambiente, en todos estos planos siempre ha habido una opacidad absoluta. Nunca se sabe qué es lo que se negocia y por lo tanto lo que ocurre generalmente es que estos apéndices o anexos ambientales de los tratados, nuevamente voy a reiterar en el concepto, implican la dilución, implican el reblandecimiento, implican, ¿no es cierto?, la relajación casi total y por último yo diría la inertización, para entrar en un concepto medioambiental, de los marcos regulatorios de los países que son los propietarios de los recursos naturales. Yo creo que es importante participar en la fiesta del globalismo económico, por ponerlo en una manera alegórica, pero al mismo tiempo es fundamental insistir en que los cuerpos legales, el hard law de cada país, debe ser cada vez más robustecido. Es lo contrario a lo que ha venido pasando en las tendencias internacionales, con el soft law, que son todos los lineamientos, ¿no es cierto?, de los bancos internacionales, de los financiamientos. En el fondo es una manera de eludir la responsabilidad por los daños y los perjuicios ambientales. No voy a entrar en el plano social, pero es prácticamente también un paralelo, o se puede hacer un paralelismo con bastante facilidad. Entonces, resulta que los daños ambientales y todos los residuos, ¿no es cierto?, todo lo que queda abandonado, todo lo que significa el deterioro del medio ambiente, lo que significa la pérdida de calidad de vida, etcétera, eso queda en las zonas que nosotros en Chile llamamos de sacrificio. Por lo tanto, acá no hay un win-win. Acá lo que se busca, sin duda, es el debilitamiento de los marcos regulatorios, y quiero ser muy majadero en insistir en aquello. Yo diría también que hay un tercer punto, tal vez un tercer plano, que es lo que ha ocurrido con lo que se ha denominado la participación ciudadana. Lo que se llama la sociedad civil ha entendido que la participación ciudadana es un derecho vinculante, que es coercitivo, que tiene la capacidad de ser un derecho subjetivo. Y eso no es cierto. La participación ciudadana simplemente ha venido a engañarnos, entre comillas, respecto de lo que son los verdaderos derechos ciudadanos de las personas en los distintos países, en los marcos constitucionales que estos tienen.
Es decir, las garantías constitucionales, lo que nosotros llamamos las garantías personales, las garantías individuales, son de nuevo el hard law, la ley dura, es donde está realmente el ejercicio del derecho a la soberanía que reside en la nación, por cierto, y en sus ciudadanos y en sus connacionales. Eso lo estamos cediendo, y lo estamos cediendo aquí, a cambio de ciertos recursos financieros que nos van a entregar por llevarse los recursos naturales. Y eso estaría hasta lo mejor bien, pero no podemos hacer cesiones de soberanía por el medio del reblandecimiento de los marcos regulatorios, menos a través del marco que presentan los tratados de libre comercio. En el caso de China es más complejo, porque China es un actor hoy día, un jugador determinante en la suerte que las economías de cada uno de nuestros países va a correr. Y por lo tanto siempre se le ha tratado con más que respeto, se le ha tratado con temor, se le ha tratado, ¿cierto?, de una manera más bien muy reverente, muy, ¿cómo se llama?, condescendiente, y por lo tanto yo creo que en ese plano, ¿cómo se llama?, finalmente todas las disputas, las controversias de los tratados de libre comercio se van a ver debilitadas porque se produce un efecto, con esto termino, mi primera participación, o para ser prudente con el tiempo, se produce un efecto en que la jurisdicción, o sea, el efecto jurisdiccional que tienen los tribunales de cada país para conocer de los asuntos o materias que se someten a su conocimiento, se transportan, se exportan también en conjunto con las mercaderías y van a parar a paneles internacionales donde, de muy dudosa integración, de muy dudosos procedimientos, y finalmente se van a determinar la suerte de los distintos impactos socioambientales que se causen en la región a través de sentencias o fallos que se van a emitir por personas que son no necesariamente connacionales. O sea, hemos perdido hasta la condición de tener los jueces, los tribunales, para dirimir de las controversias que nos puedan afectar. O sea, el efecto más grave de todos estos tratados son la pérdida de jurisdicción, la pérdida de la capacidad de dirimir nuestros propios asuntos en nuestras propias fronteras, de acuerdo a nuestra propia legislación y de acuerdo a nuestra propia institucionalidad. Eso es lo que les podría decir por ahora. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus reflexiones, y seguro en la siguiente parte tendremos también algunas preguntas para expandir lo que usted nos ha contado sobre el caso chileno. Ahora también vamos a dar paso a nuestro invitado de Perú, que es Javier Mujica. Él nos estará hablando sobre los aprendizajes desde Perú y también el proceso que ha habido allá sobre inclusión de un capítulo laboral y las implicaciones de este tratado en Perú. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Mis gracias de nuevo por la invitación para poder acompañarlos y reflexionar sobre el impacto de estos tratados de libre comercio celebrados entre nuestros países o por celebrar entre nuestros países y la República Popular China en relación con la vigencia de los derechos y las libertades fundamentales. En el caso de Perú, este es un tema de enorme trascendencia porque Perú ocupa un lugar estratégico en los intereses de China a largo plazo. El mercado chino es el principal mercado de Perú y probablemente de muchos de los países de Latinoamérica en este momento, y Perú es especialmente importante para la economía china por su producción minera fundamentalmente y como fuente de acumulación para los capitales chinos que se están valorizando a través de una diversificación de las inversiones que están teniendo en la región. Ellos empiezan por la minería o por el petróleo, pero luego amplia y muy rápidamente se diversifican en otros sectores. Perú hoy día provee a China casi el 27% del cobre que China consume, eso es casi el 70% de la producción de cobre de Perú. Perú provee a China alrededor del 17 o 20% de otros metales igualmente importantes para ella. En fin, hay una gran diversificación y hoy día las inversiones chinas se están expandiendo rápidamente a otros sectores. Esto no ha ocurrido como consecuencia del acuerdo comercial que Perú y China celebraron el año 2009. Esto viene ocurriendo desde 1992, cuando China produce su primera inversión en Perú y compra una empresa estatal minera que se privatiza, que se llama Shougang Perú. Y luego esta implantación de las inversiones chinas se va expandiendo y naturalmente logra su máximo desarrollo después de este acuerdo comercial del año 2009. Cumplió 10 años el año 2019.
Las inversiones chinas en general se caracterizan por sus muy malos desempeños en materia laboral y ambiental, en materia de su relación con las comunidades y las poblaciones originarias, cuando éstas se desarrollan en territorios ancestralmente ocupados por ellas. Y esto ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, tanto nacional como internacionalmente, especialmente en momentos como el de la presentación del examen periódico universal de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año 2017. Ese año se acusó a Perú de incumplir con su deber de proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas chinas. Se acusó a Perú de violar su deber de pedir la cooperación de la República Popular China para impedir que sus empresas continúen violando los derechos humanos en terceros países y el Perú en particular, y se acusó la violación de las obligaciones extraterritoriales de China por no impedir que sus empresas estatales además, no continúen violando los derechos humanos en los lugares donde actúan. El año siguiente, el año 2018, se produjo el examen periódico universal de China en el Consejo de Derechos Humanos. Y en este examen periódico universal, 4 países le pidieron a China que adopte medidas para impedir que sus empresas continúen violando los derechos humanos en terceros países. Ecuador y Perú fueron 2 de estos 4 países. Y siendo una facultad discrecional de los países examinados en el examen periódico universal aceptar o no las recomendaciones que le formulan los demás estados, China aceptó más de 300 recomendaciones y entre ellas aceptó esta recomendación que le había formulado Ecuador, Perú y otros 2 países, Kenia y Palestina, para tomar medidas e impedir que sus empresas continuaran violando los derechos humanos. El año 2019, China le propuso a Perú renegociar, optimizar su acuerdo comercial. Este planteamiento de China, lo que se propone es desarrollar o modificar varios de los capítulos que contiene ya el acuerdo comercial celebrado el año 2009 para garantizar su presencia en no solo el sector de energía y minas, sino también en el sector de salud, de comercio electrónico, el comercio transfronterizo, infraestructura, servicios financieros e innovación tecnológica. Perú empezó a negociar este acuerdo, esta segunda versión del acuerdo, el año 2019, y le planteó a China que tomara las medidas que China se había comprometido a tomar en el examen periódico universal. China le propuso llevar a cabo una negociación pragmática, pero Perú opuso en ese momento el argumento de que las inversiones chinas no eran viables en el país precisamente por la falta de licencia manifiesta en la recurrencia de conflictos socioambientales que bloquean estas mismas inversiones, de manera tal que si no se apela a algún tipo de mecanismo diferente para cambiar las cosas, esto no iba a caminar adelante. Informes posteriores, por ejemplo, en el momento de la estación intermedia del examen periódico universal de China, han confirmado que las violaciones que se habían acusado previamente continuaban. Aquí cabe la pena señalar que el desempeño de las empresas chinas en Perú, y me imagino que los demás países de la región, no es distinto del de otras corporaciones transnacionales. Nosotros llevamos a cabo exámenes de impactos en derechos humanos de empresas españolas, holandesas, alemanas, chilenas, norteamericanas, canadienses y chinas, y lo que encontramos es que el patrón de violación sistemática de los derechos humanos es prácticamente el mismo. Y en consecuencia, cuando hablamos de la necesidad de establecer una regulación que ponga coto, límite a este tipo de violaciones y permita un equilibrio en las relaciones comerciales, económicas y lo que es la garantía de los derechos humanos, estamos hablando de la necesidad de mirar el tema chino en el contexto de la globalidad. Y por eso es tan importante, como se ha mencionado ya antes, poner el acento en las cuestiones de regulación tanto a nivel global, por ejemplo, a través de este tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, o la discusión sobre estatutos nacionales o regionales, como es el caso, por ejemplo, de la directiva europea que se está discutiendo sobre debida diligencia en la cadena de suministro,
o nacionalmente también a partir de ejercicios de regulación como los que están siendo planteados hoy mismo en Colombia, en Brasil y en Perú en materia de debida diligencia en empresas y derechos humanos. Creo que si no lo miramos de esta manera interrelacionada y vinculándolo también con las variables de inversión y comercio, va a ser muy difícil que podamos establecer un status quo distinto que permita equilibrar un poco mejor las cosas. Yo dejaría aquí esta intervención para luego avanzar más en la siguiente. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los panelistas también por presentar todas sus reflexiones. Definitivamente hay muchísimos temas y muchísimas entradas sobre las cuales podemos tocar este tema, desde derechos humanos, desde impactos ambientales, desde en realidad lo que significa estos conglomerados y las dinámicas del capital, ¿no? Cuando hablamos de un tratado de libre comercio de un país como China, como hemos dicho, la fábrica del mundo, versus a un país como Ecuador, que definitivamente es uno de los países menos competitivos en la región, ¿no? Entonces, con muchas menos posibilidades de sacarle algún provecho a un tratado de estas dimensiones. Por temas de tiempo, lo que vamos a hacer ahora es yo les voy a hacer unas preguntas, una pregunta muy específica para nuestros panelistas de aquí presenciales que está más relacionada con el caso ecuatoriano, y luego voy a hacer una pregunta específica para Juan Carlos y para Javier, que tiene que ver más con la experiencia chilena y peruana y un poco el aprendizaje que ellos han tenido las experiencias que han tenido con el tratado. Y después de esto también pasaremos a la fase de preguntas del público, porque ya tenemos bastantes preguntas que nos han estado haciendo a través de las redes. Entonces, lo que yo les quisiera preguntar a ustedes, y esta también es una oportunidad para poder expandir lo que hemos estado reflexionando o comentar también entre ustedes sus intervenciones, tiene que ver un poco con el rol de la sociedad civil. Desde hace más de una década hemos vivido un proceso de desmantelamiento intencional, ¿no? Desde el gobierno, del desmantelamiento de movimientos sociales y organizaciones sociales que se han visto debilitadas, y que estas son las organizaciones de los movimientos que tenían capacidad de resistir este tipo de procesos que se están dando hoy en día. Entonces, desde que inició este año, el gobierno de Lasso ya auguró que hasta el 2025 se iban a firmar 10 tratados de libre comercio. De hecho, 4 están avanzados, ¿no? Sabemos que el tratado con México también está en un 99% de avanzado, muy relacionado a la Alianza del Pacífico, que va a ser la próxima semana, de hecho, el encuentro. Está también el de Costa Rica, está el de Corea, y han anunciado incluso Estados Unidos, Canadá. O sea, hay toda una lista de proyectos de tratados de libre, para negociar tratados de libre comercio. Y yo quisiera saber ustedes qué piensan sobre el rol de la sociedad civil, que es desde esos espacios desde donde cada uno de nosotros estamos hablando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo para intervenir, para visibilizar, para problematizar estos problemas? De hecho, ahorita el caso de Ecuador es un caso particular porque entramos en proceso en esta fase legislativa, ¿no? Entonces hay todo un proceso en donde aparentemente el miércoles se va a firmar el memorándum, que da por cerrado la negociación. Luego viene que el presidente remite a la asamblea, ahí está este control constitucional de la Corte, luego en la asamblea se dirige a una comisión, la comisión crea el informe, y esto durará un tiempo, tendrá su proceso. ¿Cómo intervenimos y qué hacemos como sociedad civil para visibilizar los problemas, para participar, ¿no? Más allá de que ha habido un problema de transparencia muy fuerte respecto a este tratado, y que es muy difícil conocer la información, conocer qué se está negociando. Entonces, por ahí tal vez diría mi pregunta, y también pueden expandir más sobre lo que ustedes nos estaban comentando antes. Podemos comenzar otra vez con Juan, tal vez, para mover un poco el orden. Listo, gracias, Diana. A ver, mira, uno de los grandes errores de la izquierda en América Latina, sobre todo, fue haber pensado que el neoliberalismo quería desmantelar al Estado. Y en realidad a quien desmanteló es a la sociedad. Ese fue el verdadero objetivo y sigue siendo del neoliberalismo, porque a fin de cuentas, desde la misma teoría política, el neoliberalismo no es que quiere estados pequeños, lo que quiere es estados funcionales, sometidos a los intereses del mercado. Esa es la clave del neoliberalismo. Pero en cambio, al desmantelar la sociedad, impide que ciertos procesos de resistencia puedan frenar ciertas políticas de expansión del capitalismo. Caso concreto en el Ecuador. ¿Cuál puede ser el mayor obstáculo para una consolidación de un régimen de explotación, digamos, indiscriminado? Eso es el movimiento indígena.
por el tema no solamente de su capacidad de respuesta, sino por el tema territorial. El capitalismo, para expandirse, necesita controlar territorios. Para hacer las políticas extractivistas necesita tener presencia, y el mayor obstáculo son las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces, si tú te fijas, en el Ecuador, prácticamente los últimos 25 años, todos los gobiernos han tenido una política de agresión, de debilitamiento, de ofensiva contra el movimiento indígena, indiscriminadamente. Sea por la vía de la negociación fraudulenta, sea por la vía de la represión, sea por la vía de esto de hacer mínimas concesiones para sacar, digamos, provechos mayores, pero ha habido prácticamente en los últimos, puede ser desde antes, pero desde que el movimiento indígena prácticamente en el año 90 se convierte en un referente de una fuerza política de la sociedad, todos los gobiernos han tenido en la mira la posibilidad de debilitarlo como actor político. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con estas lógicas de expansión del capitalismo. Y obviamente los tratados de libre comercio son parte de esa estrategia. Si tú revisas quién empieza con la negociación de tratados de libre comercio, gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿cierto? Ventajosamente hubo cómo frenar esa negociación. ¿Quién es el primer gobierno que firma un tratado de libre comercio? El gobierno de Correa. Pero cuando Correa negocia el tratado de libre comercio, tenía él una ventaja, que la sociedad civil había sido profundamente debilitada, no hubo capacidad de resistencia. El siguiente gobierno, Lenín Moreno, firma otro tratado de libre comercio, el EFTA, ¿no? Con estos 4 países europeos. Y este momento, claro, la mesa está servida para que Lazo diga voy a firmar 10, no 1 o 2, él dice que va a firmar 10, por ahora ya tenemos creo que 4 más o menos ya cocinados, ¿sí? Entonces, hay que entender eso porque en realidad uno de los grandes problemas que hemos tenido todas las organizaciones y sectores que estamos planteando una resistencia a los tratados de libre comercio es justamente esa, una especie de inercia de la sociedad. Si tú planteas ahora a organizaciones sociales, el riesgo de los tratados de libre comercio, no hay una respuesta así muy efectiva, muy consciente de los problemas. Te pongo un ejemplo. China es el mayor productor de arroz del mundo. China nos va a invadir. Si firmamos un tratado de libre comercio, nos va a invadir de arroz. Si tú hablas con los arroceros de este país sobre ese riesgo, no encuentras que exista una preocupación, un interés de responder y de pronto denunciar, de pronto cuestionar estas negociaciones. Y ese es el mayor, para a mi ver, esa es una de las mayores debilidades en estas estrategias de lucha y resistencia, no solamente contra los tratados de libre comercio, sino contra la expansión indiscriminada del capitalismo y sus lógicas devastadoras, depredadoras, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que un punto central es plantear un discurso que sea ya no anti-imperialismo gringo, anti-imperialismo chino, anti-imperialismo europeo, sino antisistema. Es decir, que se entienda que la resistencia es contra un capitalismo que es cada vez más, no es la palabra exactamente hegemónico, sino más invasivo a nivel planetario. Eso sería. Es decir, tienes que plantearte formas de resistir a estas lógicas. ¿Y cuáles son esas formas? Y esto veo que puede funcionar, es cómo tú articulas la diversidad de agendas y de tiempos. Agendas que hay que decir, todos aquellos grupos, sectores sociales que se sientan vulnerados o amenazados por estas lógicas económicas. Pues indígenas, minorías de mujeres, sí, campesinos, todos aquellos sectores que sientan, que vean que esta lógica capitalista global, no solo los tratados de libre comercio, les va a afectar, les va a perjudicar. Y los tiempos es que actúen y que respondan de acuerdo a sus propias posibilidades y capacidades. Y entonces, uno de los impactos que tenemos de esta lógica de tiempos de agenda son los estallidos que ha habido en los últimos años en América Latina. Si es lo que sucedió aquí en el Ecuador, lo que sucedió en Chile, en Colombia, es que hay un momento en que todas esas agendas confluyen. No es que hay un sector que lidere, no hay que hay un sector que cuando simplemente coinciden una cantidad de demandas sociales y eso sí ponen aprietos al sistema capitalista. Esas formas de contrarrestar, como multiplicar por miles de esas respuestas pequeñas, locales, creo que puede ser una de las pocas estrategias que permitiría resistir esta ofensiva. Por ejemplo, y con esto concluyo,
Pensemos en la resistencia del movimiento indígena ecuatoriano. Ahí se conjugan dos formas de resistencia. Es la lucha del movimiento como un conjunto, pero también las luchas parciales, pues, de cada pueblo, de cada nacionalidad, de cada comunidad. No es que el movimiento indígena actúa de una manera uniforme y única, no. Hay luchas por un lado, pero y llega un momento, por ejemplo, en que un levantamiento logra conjugar todos esos procesos de lucha en uno solo. Eso es una muy buena estrategia para resistir. No, personalmente me parece que habría que apostarle. Si conjugas eso, por ejemplo, con todas las luchas de otros sectores, no necesariamente indígenas, que también ven con preocupación que están perdiendo derechos, puedes por lo menos hacer una especie como de boicot generalizado del sistema capitalista. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil? Yo concuerdo y expreso mi preocupación de esta desmovilización que existe en la sociedad civil. Creo que antes, cuando tratábamos un tema de un tratado de libre comercio, la gente se movilizaba, salía a las calles, era más fácil convocar para esos temas. Hoy por hoy no, y no solamente es el caso particular del tema de los arreceos, sino que cuando planteamos que tenemos que participar, que por ley debemos participar, o sea, la prensa no está haciendo su trabajo en visibilizar los problemas, está completamente cooptada y alineada con el gobierno central, en este sentido de que nosotros no sabemos, no entendemos, no tenemos suficiente información sobre qué significa, por ejemplo, lo que va a ocurrir la próxima semana con el memorando de entendimiento, cuáles son las implicaciones, qué hay por detrás. Y bueno, justo mientras estábamos en este interim, Juan nos compartía algo que de suma preocupación, y es que el 6 de diciembre sale este acuerdo, ¿no es cierto?, de Julio José Prado, Lucio Paredes, que es del ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que se publica en el registro oficial el 6 de diciembre, y que dice que justamente no existe confidencialidad con respecto al tema de los tratados de libre comercio. Eso es lo que yo no sabía, que de repente, Juan, tú tienes más conocimiento de todo el acuerdo, yo no lo he leído todavía, pero me parece que es algo extremadamente grave, porque claro, son estas las razones por las que la ciudadanía no está informada. Si es que estuviéramos más informados, hay varias acciones que podemos y debemos tomar. Una es que está en vigencia el tema del acuerdo de Escazú. Otra es que, por ejemplo, como SEDENMA, nosotros somos parte de EITI, donde supuestamente EITI promueve la transparencia de las industrias extractivas, ¿no es cierto? Estos acuerdos tienen muchísimo que ver con el tema de industrias extractivas y no existe lo último que existe es transparencia. Y obviamente lo que tenemos que hacer desde nuestro lado, con una prensa cooptada, con acuerdos como estos de confidencialidad, es tratar de publicar la mayor información posible, tratar de informar. Y que esa información lleve a la movilización y que a la par podamos también establecer acciones legales, porque estas acciones, ¿no es cierto?, de confidencialidad que inhibe la participación ciudadana son definitivamente medidas violatorias a la propia Constitución. Entonces, como sociedad civil tenemos, yo creo que la responsabilidad de ir a las cortes para denunciar lo que está ocurriendo. Eso entre varias otras acciones que podemos y se deben tomar, pero obviamente la articulación es sumamente importante para lograr esos objetivos. Muchas gracias, Natalia. Te doy la palabra, Adrián. Ok, muchas gracias. Sí, la pregunta es muy importante. Cuando uno mira la manera como Ecuador enfrentó la revisión de sus compromisos en materia de inversión, que fue bastante creativa, digamos, en los 10 años del gobierno antepasado, el punto de inicio de esta revisión fue la Asamblea de Montecristi, ¿no?, que es un espacio de altísima movilización política y social en ese momento en el Ecuador, ¿no? Entonces, la participación de la sociedad civil está enlazada de manera muy directa con la posibilidad de darle un nuevo sentido a estas reglas y de revisarlas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podríamos hacer principalmente dos cosas, ¿no? Primero, la sociedad civil debería mirar críticamente estos procesos que tecnocratizan o convierten la discusión de las reglas del comercio en un asunto de expertos, ¿ya? O sea, cuando uno mira cómo está armado el procedimiento para aprobar el tratado, sí, cada vez más por ejemplo, este acuerdo tiene que pasar por la Corte Constitucional, que se supone que es un discurso bastante especializado de juristas, cuando lo que realmente existe detrás de esa argumentación son posiciones políticas, ¿sí?
Nosotros tenemos la necesidad de hacer presentes a la sociedad que detrás de esto hay discusiones políticas y que estas discusiones políticas van a ser afectadas por la manera como nosotros confrontemos ese escenario, ¿no? Lo segundo, algo que mencionaba Juan Carlos Urquidi, que esta nueva coyuntura de aprobación de tratados vienen incorporando espacios de participación, pero son espacios de participación exclusivamente formales, ¿no? Nosotros podemos meternos en esos espacios, pero la idea sería hacerlo con una lectura crítica sobre los límites de espacios de participación, ¿no? Hay que recuperar la posibilidad de nosotros hacer una traducción de los contenidos del acuerdo y mostrarle a la gente cómo esos acuerdos afectan en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando estos tratados de libre comercio se venden como tratados de libre comercio, es decir, como reglas en las cuales solamente tratan de exoneraciones arancelarias. Cuando lo que hay detrás de estos tratados son reglas de propiedad intelectual, ¿no es cierto? ¿Sí? Que impactan, por ejemplo, en la expropiación del conocimiento tradicional. Hay reglas de compras públicas que, por ejemplo, impactan limitando la participación de los pequeños proveedores. ¿Ya? Entonces, una cosa muy importante que podemos hacer de la sociedad civil y la academia es traducir esto, ¿no? Es decir, de qué manera estos contenidos impactan en la vida de la gente. ¿Ya? Y con eso recuperamos el sentido político que puede tener la participación social. Hay que estar muy conscientes que lo que se viene después de la aprobación, la supuesta aprobación el 14 de diciembre, eso está por verse, es que hay una hoja de ruta institucional, ¿sí? La cual está abierta también a la participación ciudadana. Eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, ¿cierto? Y además por la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer desde ya es ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Conversar y mirar cómo podemos nosotros en esos espacios planificar acciones, ¿ya? Para exponer todos estos problemas que hemos estado revisando, de la opacidad de los acuerdos, pero fundamentalmente, vuelvo a repetir, la idea esta de demostrar de que el contenido de estos acuerdos va a impactar en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, no es que solamente vamos a poder colocar más productos en la China, lo cual nadie está en desacuerdo, ¿no? Pero ya cuando puedes demostrar, ¿no es cierto?, cómo los derechos, ¿no? O sea, el derecho a la educación, por ejemplo, las normas de propiedad intelectual pueden tener este efecto de restringir, por ejemplo, el acceso a la cultura, ¿no es cierto? Las normas sobre inversión que son muy, muy importantes, ¿no? Es decir, pueden tener este efecto de que los conflictos socioambientales, por ejemplo, ya no son tratados en el marco de las autoridades nacionales, sino que son llevados ante tribunales en el exterior con jueces que no conocen el país y que para cómo no aplican la normativa nacional y tampoco normativas de derechos humanos, ¿ya? Eso, como yo decía en mi primera intervención, corre el riesgo de incrementar la conflictividad y a unos escenarios bastante complicados, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar como sociedad civil en la próxima coyuntura. Gracias a los tres, nos han dado muchísimas entradas de herramientas para reflexionar un poco sobre el rol de la sociedad civil y hay muchas acciones concretas, plausibles y de corto plazo que se pueden hacer, ¿no? Para visibilizar, para en realidad construir estas nuevas narrativas, para articular a la sociedad civil, visibilizar los riesgos, quiénes son realmente los afectados, que como decía Juan, como decía Natalia, muchos sectores ni siquiera saben cuánto les va a afectar un tratado como el que se está negociando con China. A mí me gustaría mucho aprovechar que tenemos aquí a Juan Carlos y a Javier para preguntarles sobre cuáles han sido, tal vez nos pueden compartir unos ejemplos, un ejemplo claro de un caso en donde hemos podido ver ya el balance del TLC de China, en el caso de Perú o de Chile. Hemos hablado de que los TLCs evidentemente priorizan las inversiones, la seguridad o la certeza jurídica de la inversión o del capital internacional, ¿no? Y me gustaría saber cómo se ha materializado esto en casos en donde el Estado peruano o chileno ha perdido soberanía y se ha visto imposibilitado de garantizar derechos humanos en el marco constitucional, ¿no? En proyectos de inversión. Pregunto esto porque aquí en el Ecuador recientemente pasó un caso en el proyecto minero Río Blanco, al sur del Ecuador, en donde una empresa china, Junfire, demandó en el marco del Tratado Bilateral de Inversión al Estado ecuatoriano, y no se ha hablado mucho de esto, pero un TLC fortalecería mucho más este tipo de instrumentos que van a tener los inversionistas internacionales para demandar al Estado, y el Estado se va a encontrar en situaciones en donde no tiene, digamos, herramientas para defender o para garantizar los derechos humanos no constitucionales. Entonces, a mí me interesa saber si en Chile y en Perú ya tenemos ejemplos de esto, ¿no? En donde este capital internacional o la inversión internacional
ha superado, digamos, al Estado. Voy a darle la palabra a Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente en Chile ha habido mucha inversión proveniente de la República Popular China. Ha habido inversión en prácticamente todos los sectores, pero en términos muy concretos, no ha producido ningún efecto el Tratado de Libre Comercio respecto de lo que se ha intentado hacer, que ha sido algo muy superficial, algo muy, yo diría, tímido, con el objeto de acercarse a tratar de indicar que hay una conversación para coordinar agendas de contenidos medioambientales y sociales. La verdad de las cosas es que la irrupción de la inversión china en Chile ha sido bastante dramática. Han quedado abandonados bastantes trabajos, obras de gran envergadura, con contratos provenientes de licitaciones con el Estado de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas, en que sencillamente cuando la rentabilidad de esos proyectos cambia, cuando cuando se descubren, ¿no es cierto?, imponderables porque los due diligence han sido muy defectuosos o han sido ciertamente inapropiados, entonces resulta que el responsable tiene que ser el Estado de Chile. Y eso es lo que ha empezado a causar una gran resistencia a nivel local, ¿cierto?, en el sentido de que finalmente se transforma todo esto en un gran subsidio de parte de la nación, ¿no es cierto?, a los inversionistas. De eso se trata este juego. Este juego no es cerrarse a las inversiones, no es cerrarse al comercio, no es cerrarse a la globalización. Nadie quiere, digamos, volver a una especie de estado nihilista, digamos, una cosa, digamos, media bucólica, donde no se produce y no se, ¿cómo se llama? No se produce ningún tipo de intercambio. La verdad de las cosas es que la inversión china ha traído hasta aquí bastantes problemas. Ha inmovilizado mucho, hay también un conflicto y una controversia muy relevante en materia cultural. Los chinos no hablan nuestro idioma, pocos hablan inglés, todos requieren de traductores. Las estructuras piramidales al interior de las empresas chinas en Chile son monstruosas. Los chinos que están dirigiendo ciertas empresas cambian bastante seguido su management team, ¿no es cierto?, el equipo gerencial. En consecuencia, los acuerdos que uno va suscribiendo con ellos, a firme, van permanentemente siendo desconocidos o dejados de lado. No hay interlocutores. La verdad es que es un problema bastante grande. Todo el mundo entiende la trascendencia de tener negocios con China. Eso yo creo que no está en el contexto de la discusión. China compra cobre, compra vinos, compra fruta, compra todo. Entonces, la verdad es que eso no es el punto. El punto acá, central, es cómo hacer para que, de alguna manera, la sociedad civil despierte y deje de creer que la acción sociopolítica puede reemplazar al efecto protector de la legalidad o la juridicidad. ¿Ah? Yo diría que acá hay una gran confusión, como reitero, entre lo que es participación ciudadana y el sano ejercicio de los derechos subjetivos que tienen los marcos regulatorios para hacer defensa de los derechos. No estoy siquiera hablando de intereses, de los derechos que tienen las personas en los distintos territorios. Cuando se expropia, por ejemplo, por materias de transmisión eléctrica, cuando se expropia por tranques de relave para la minería, cuando se expropian carreteras para el transporte de productos, cuando se expropian áreas costeras para las concesiones marítimas o concesiones ya sea industriales o concesiones de acuicultura, de salmonicultura. Cuando todo eso ocurre, ¿no es cierto?, la verdad es que en definitiva lo que la gente o lo que las comunidades ejercitan son sus derechos subjetivos consagrados en las constituciones. La participación ciudadana es el derecho a intervenir, ojalá tempranamente, para tratar de corregir, tratar de evitar, tratar de mitigar y compensar anticipadamente ciertos efectos, pero no renunciar a sus derechos dentro del marco constitucional y del marco jurídico aplicable. De esa forma, entonces yo diría que la recomendación que uno puede hacer desde la experiencia que hemos vivido nosotros, y a mí me ha tocado profesionalmente enfrentar esto desde el punto de vista judicial, yo litigo, entonces tengo la información prima facie en este caso, es ejercer recursos y acciones judiciales primero y después participar, digamos, como ciudadano. O sea,
La participación ciudadana es una consecuencia de primero desplegar, ¿no es cierto?, de primero interponer y hacer valer todos los recursos judiciales que yo tengo para que no se produzca ¿qué cosa? Un despojo que está ocurriendo en muchas partes de nuestro territorio y probablemente en Latinoamérica. Y ese despojo tiene que ver con el hecho de que incluso ni siquiera se aplica el teorema de Coase, que es un abogado que tuvo el Premio Nobel de Economía, Ronald H. Coase, hace bastante tiempo atrás. Entonces, en el fondo, que asume que en un mundo libre de costos de transacción, los derechos de propiedad tienen que asignarse o quedárselos la parte que está dispuesto a pagar más por ello. Ni siquiera eso pasa, porque la ley cada vez nos va achicando más el espacio y los tratados de libre comercio, con las diluciones, con las cesiones de soberanía, con las cesiones de jurisdicción, con la exportación de los mecanismos de resolución de disputas y controversias, que finalmente se hacen en terceros países por oscuros paneles que terminan por sentenciar casos que van a ir, ¿no es cierto?, contra los intereses de los países en los que nosotros vivimos, en los que nacimos y los que queremos. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que esto pueda estar ocurriendo sanamente respecto de los tratados de libre comercio. Acá claramente hay una intención. Hay un sesgo, ¿cierto?, que es el corte medio que se establece en los negocios dudosos, y ese sesgo siempre está inclinándose hacia el lado del inversionista, que se entiende, pero que sea algo sano, que sea algo que conteste, que esté acorde con los contenidos de los marcos regulatorios y respetuoso de las instituciones locales. No necesitamos paneles de árbitros, ¿no es cierto?, de amigos que se han nombrado entre ellos y que finalmente están compuestos por alguien que designó la Organización Mundial del Comercio como presidente del panel, un abogado del país afectado y un abogado del país inversor. La verdad es que eso siempre, ese partido, afortunadamente, entre paréntesis, felicito a los argentinos, ¿cierto? Ese partido se va siempre a perder, al contrario de lo que le pasó a Argentina, que ganó hoy día. Pero el diagnóstico es malo. O sea, yo quiero ser bien franco de que no es digamos, es más fácil tratar con la inversión occidental, para hacerla genérica, europea, americana, canadiense, australiana, que tratar con la inversión china. Es muy difícil. Ellos, digamos, son bastante, digamos, sujetos a sus propios principios, están muy poco dispuestos a transar, y la curva de aprendizaje va a ser bastante dolorosa para todos. Eso es lo que podría agregar ahora. ¿Puedo comentar un poco desde Perú? Sí, Javier, le doy la palabra. Yo comentaba que las inversiones chinas en Perú tienen una presencia que ya va a tener casi 30 años, ¿no? Que se inauguraron al principio del gobierno de Alberto Fujimori y que se incrementaron sustancialmente a partir del año 2009, cuando se celebró el Acuerdo de Cooperación Comercial con China entonces, y que ahora se proyecta para expandirse aún más. Estamos hablando de inversiones de 12, 13 mil millones de dólares que han sufrido transformaciones, que se asentaron originalmente en el sector minero energético, principalmente minero, y que luego se han ido expandiendo al sector eléctrico, al sector portuario, con inversiones enormes, y al sector de la infraestructura, de la construcción. Este proceso de crecimiento de la inversión china en Perú ha sido un proceso de perfil bajo, un proceso que solamente salía a la luz pública en las situaciones de intensa conflictividad socioambiental, en particular en dos ámbitos muy específicos. Un proyecto minero en la costa de Perú, que fue precisamente el primer proyecto, el caso de Shougang Hierro Perú, y en segundo lugar, una inversión china enorme en lo que en Perú se conoce como el corredor minero, en la región de Huancavelica, en un proyecto de Las Bambas, un proyecto enorme en el que todo iba bien hasta que llegaron los chinos. En ese proyecto se había establecido una dinámica de transporte del mineral a través de un mineroducto que iba a ocasionar impactos ambientales soportables y convenidos por todas las partes, pero que cuando llegaron los chinos decidieron transformarlo en una cosa completamente distinta, que era un tránsito de carretera como de cientos de kilómetros, atravesando comunidades en unas pistas sin asfaltar, por las que transitan entre 250 y 400 camiones por día.
levantando el polvo, generando temblores en la tierra, afectando propiedad de comunidades que no fueron consultadas antes de imponerles la servidumbre de paso que esta carretera les planteó. Luego de las primeras protestas se produjo un proceso de negociación y los chinos tuvieron que pagar, y pagaron mucho por esos terrenos ubicados en territorios de estas comunidades, pero en un contexto en el que evidentemente las relaciones de asimetría existentes y el débil perfil del Estado para garantizar los derechos de las partes afectadas no supuso otra cosa que arreglos inconvenientes para la mayoría, y entonces los conflictos se reanudan periódicamente para plantear una renegociación de los acuerdos. Y esto es una historia como de nunca acabar, con conflictos violentos, tomas de carreteras, interrupción de la producción, en fin. Los inversionistas chinos han pasado también a la vitrina, más recientemente en el contexto de situaciones de corrupción. Es decir, si la corrupción brasileña dominó el escenario peruano durante los últimos 5 o 6 años, comprometiendo la situación de varios expresidentes y altas autoridades del elenco político peruano, más recientemente, y sobre todo con el último gobierno que cayó ayer o antes de ayer, fueron las inversiones chinas las que han protagonizado estos malos arreglos. En general, en las empresas chinas no hay personal chino. En Perú no tenemos personal chino que no sepa hablar español o inglés, sino son básicamente operadores peruanos que cumplen las órdenes de las directrices de China. La posibilidad de alterar estas circunstancias tiene que ver, como casi siempre y en todo lo que guarda relación con la positivación de normas, con las correlaciones de fuerzas, ¿no? Este reforzamiento del extractivismo en un contexto de desregulación y de abuso indiscriminado de las empresas sobre los derechos humanos en todas sus vertientes para maximizar ganancias, es algo que no comenzó con los acuerdos comerciales, es algo que sobrevino después de los programas de ajuste estructural de la década de los 90 y que sucedieron también a todo el periodo anterior. Esto es una relectura, digamos, neocolonial del patrón productivo que heredamos hace 200 años, digamos, ¿no? Que no se modificó con independencia ni la República ni el siglo actual. Modificar eso demanda articular agendas, ¿no? Las empresas chinas postulan siempre que ellas se apegan al cumplimiento de la ley nacional. Si la ley es mala, mala suerte. Entonces ellos ajustan su comportamiento a esto, ¿no? Sin embargo, ellos ignoran que la ley nacional incluye los tratados internacionales de derechos humanos, cosa que en Perú además tiene una cierta relevancia porque estos acuerdos forman parte del bloque de constitucionalidad y deben ser objeto de consideración especial y reforzada a la hora de interpretar cómo se garantizan los derechos y libertades de las personas. Y la gente ha aprendido a usar eso mucho. Y la gente demanda regulación, y por eso es que en sucesivas intervenciones, digamos, se van produciendo estas confluencias, ¿no? Yo diría hoy día que el movimiento sindical, el movimiento indígena y lo que nosotros consideramos la sociedad civil se encuentra muy estrechamente articulada y actúa en varios escenarios y frentes. Uno de ellos es este que tiene que ver con los acuerdos comerciales, y es el dinamismo de esta participación lo que ha permitido que se coloquen quejas por la violación de los capítulos laborales y ambientales de los acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio celebrados con los Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Procesos de reclamo que han dado lugar a recomendación de los socios comerciales de Perú para producir modificaciones que van en línea con las demandas de restablecimiento de derechos o de desarrollos normativos, modificaciones que permitan que realmente primen estas normas internacionales en materia de derechos humanos. Y este mismo tipo de convergencias y alianzas es la que está presente en todo lo que tiene que ver con esta relación, este vínculo entre empresas y derechos humanos. Perú quiere ser parte de la OCDE,
y como parte de este proceso de integración a la OCDE y por recomendación de ella, Perú aprobó el año pasado un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Este plan se aprobó sobre la base de una metodología que incluía una mesa multiactor en la que uno de esos actores eran las autoridades estatales, otro los gremios empresariales, pero los otros tres eran el movimiento sindical, el movimiento indígena y la sociedad civil. Y como producto de esta confluencia, y además de la tipicidad un poco extraña que ha tenido este gobierno de los últimos 17 o 18 meses, se logró incluir como una de las metas de este Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos la de aprobar legislación sobre debida diligencia en empresas y derechos humanos. Y hoy estamos discutiendo ya un proyecto de ley sobre el particular, sostenido por esa correlación de fuerzas. Y es lo mismo con respecto a este planteo de incluir una cláusula laboral y ambiental en el acuerdo comercial renegociado u optimizado que se está discutiendo hoy con la República Popular China. Nosotros creemos que existen abundantes elementos de juicio y fundamentos jurídicos de ambas partes para que esto se plasme en el acuerdo, y creo que esto podría servir de precedente teniendo en consideración algunos adelantos que se hicieron ya, como es el caso, por ejemplo, de la negociación que tuvieron los chinos con Chile y otros países de la región también, algo que se puede plantear. Pienso que ya se han dado aquí varios aportes respecto de qué es lo que podemos hacer para producir un cambio en esta situación. Y me parece que quizás la más importante de todas tiene que ver cómo desarrollamos una estrategia para que cale la conciencia de la gente de a pie, no solamente de los círculos estrechos de la academia o de las ONGs, en torno a la importancia que se plantea para incidir en este campo. Muchas gracias, Javier. También gracias a todos los participantes que han estado con nosotros hoy, sobre todo con estos inconvenientes tecnológicos. Siguen virtualmente presentes y no quiero cerrar este evento sin dar la oportunidad a unas pequeñas preguntas que nos ha hecho el público por respecto a que también han estado con nosotros durante todo el evento. Entonces, lo que voy a hacer es recoger algunas preguntas y distribuirlas entre los participantes que están aquí en función de las temáticas y también porque las preguntas han ido destinadas a algunos de ustedes. Y lo que sí les voy a pedir es que seamos súper concretos, 1 minuto en responder la pregunta. Son preguntas muy concretas para poder así también ir cerrando este evento. Entonces, la primera pregunta que tenemos, bueno, han habido varias preguntas y yo las voy a ir agrupando, ¿no? Pero hay unas preguntas para Natalia. Gabriela Ruiz pregunta, ¿es evidente que se debe trabajar por minimizar las afectaciones medioambientales que hemos comentado en este evento y para evitar la profundización del extractivismo? ¿Qué se está proponiendo desde SEDENMA? Y tal vez también preguntan si SEDENMA tiene un documento en donde se haya hecho alguna posición pública sobre el caso del Coca-Cola Sinclair. Voy a dar primero todas las preguntas y luego pasamos a las respuestas, ¿sí? También hay unas preguntas que han sido direccionadas para Adrián y para Juan. Dice, Ecuador es una economía pequeña, primario exportadora, poco competitiva, con déficit de infraestructura, por lo que no podemos cerrarnos al mundo. ¿Qué proponen para hacer frente a nuestra realidad? ¿Qué recomiendan concretamente se debe incluir, por ejemplo, en el tema de inversión para proteger derechos humanos y ambientales? También nos han preguntado si algunos de los panelistas, y aprovecho aquí para que tal vez todos respondan si sí o no, si alguno de los panelistas ha trabajado con datos sobre cámaras de producción e industria automotriz o textil, y si sabemos algo sobre los impactos concretos en estos sectores o en el sector también de la soberanía alimentaria. Preguntan un poco sobre datos, ¿no? Y si sabemos dónde van a estar las principales afectaciones en temas de economía. También hay una pregunta para Javier en el caso peruano, y es sobre qué opina usted sobre la reunión que se va a dar la próxima semana de la Alianza de Pacífico en Perú. Se ha dicho que va a ser el miércoles 14 de diciembre, se pasó de sedes, iba a ser en México y ahora va a ser en Lima, ¿no? Pero no sé, ¿ya se suspendió hoy? Ah, bueno, entonces ahí está la respuesta. Sí, preguntan un poco por el contexto peruano político.
Entonces, bueno, ahí está respondida, pero tal vez sí responder un poco a cómo ve el contexto peruano en este momento y cómo puede afectar también las relaciones con China. Lo dejo por ahí y les pido que seamos súper breves en nuestras respuestas. Gracias. Empiezo muy rápidamente. Se pueden, por supuesto, minimizar las afecciones, pero yo creo que desde SEDENMA, por ejemplo, hemos sido muy claros de que no creemos, por ejemplo, en una minería responsable. O sea, y peor aún, en una minería que nos da la minería a gran escala. El primer ejemplo de minería a gran escala en el Ecuador, que es el Coca-Cola Sinclair, ha demostrado lo irresponsable que puede ser la minería. O sea, no solamente tenemos, recuerden que lo que les decía del Ministerio del Ambiente, fue que ellos tuvieron estas sanciones administrativas, incluso ya una suspensión a esta empresa por lo que está ocurriendo en términos ambientales. Y es evidente que no se puede dar una minería responsable, especialmente en un país tan biodiverso y con tantos recursos hídricos como Ecuador. Es por eso que nosotros como SEDENMA siempre tenemos una posición post-extractivista. O sea, cuáles son las alternativas del extractivismo y cuál es una posición post-extractivista que, vuelvo y repito, este tratado lo que haría más bien es profundizar algo que queremos de salir. Sabemos que se nos está acabando el petróleo, mucha gente dice se acaba el petróleo y la solución es la minería, y no lo es. Peor en un país como el Ecuador y peor con unas prácticas tan evidentemente terribles como las hemos visto con el tema de las minas que están especialmente manejadas por capital chino. Entonces, eso con respecto al tema de minimizar las afectaciones más graves serían, como les decía, en las relaveras, y no tenemos ni siquiera información sobre el tipo de relaveras que se están construyendo. Entonces, eso es muy grave. Posición sobre el Coca-Cola Sinclair no tenemos solamente sobre eso. Hemos levantado con otras organizaciones alertas sobre el tema del Coca-Cola Sinclair. Participamos muy activamente del juicio por el derrame. Entonces hemos estado bastante activos en ese sentido, pero yo creo que el tema del Coca-Cola se va históricamente, o sea, se nos dijo qué podía ocurrir con el Coca-Cola, incluso con la construcción, fuera de que lo haga una empresa china, y cuando ya lo hace Coca-Cola Sinclair, y que lo hace con tantos problemas, ¿no es cierto?, ambientales, de infraestructura que ya estamos viendo que no se pueden reparar, y también laborales, entonces la situación se pone aún más crítica. Entonces, sí podemos, si es que fuera de interés o nos dejan el contacto, podemos darle seguimiento y mostrar algunas de las alertas que hemos puesto sobre ese tema, pero una cosa que sí hemos hecho y que vamos a lanzar próximamente es un informe sombra sobre la situación de la minería en el Ecuador. Y obviamente una de las empresas que está más a la vista, o lo que más podemos decir, es sobre el tema de Mirador. Entonces ahí tenemos un capítulo expreso sobre ese tema, y eso también lo podemos poner a disposición. Brevísimo, brevísimo. Creo, no sé si era José o Juan Carlos, sí, o Javier, perdón, a quien de paso los saludo a los años que nos vemos. No es que estamos en contra del comercio. El comercio es una actividad milenaria que ha permitido relacionarse a los pueblos. Sería absurdo lo que el comercio. Lo que estamos en contra es de un comercio injusto que está encubierto con un membrete de libre. Ese es el problema. No estamos planteando que el Ecuador se aísle del mundo, no, sino que en las relaciones comerciales se respeten una serie de condiciones. Y voy solo a referirme a una que es muy irónica, ¿no? El comercio tiene muchas aristas jurídicas, políticas. Voy a referirme a algo muy económico, muy comercial. El trabajo es una mercancía. Eso ya lo descubrieron hace siglos, ¿no? Es una mercancía porque se la vende. ¿Qué pasaría si decimos, muy bien, permitan la libre circulación de la mano de obra en el mundo? A ver qué dicen los europeos o los norteamericanos. Porque si estamos hablando de libertad de circulación de mercancías, para nosotros es muy importante la mercancía trabajo. Yo te puedo enseñar inglés. Porque es la posibilidad de que la gente pueda, digamos, resolver sus necesidades fundamentales. Ese momento se acaba la libertad de comercio, solo por poner un pequeño ejemplo. Segunda cosa, ¿en qué afectaría en términos de soberanía alimentaria? Es muy simple. Los chinos no solamente necesitan cobre, minerales, necesitan alimentos. Por eso es que en el Ecuador, la flota pesquera china, que viene todos los años a prácticamente acercar las Galápagos, no recuerdo la cifra, son miles de toneladas de pescado que se llevan cada año. Son alrededor de entre 300 y 400 grandes buques pesqueros que se llevan el pescado. Bueno, eso también ocurre con la agricultura, porque los chinos necesitan alimentar cada vez a más gente.
Y entonces lo que se va a imponer con un tratado de libre comercio es el fortalecimiento del monocultivo. Y el monocultivo en los productos agroindustriales, es decir, las empresas que producen alimentos para exportación van a ser las grandes beneficiadas. A los chinos no les importa que se acabe con la biodiversidad, lo que les interesa es que se produzcan determinados alimentos para ellos abastecer su demanda interna, que es cada vez mayor, porque en la China no es solamente que crece la población, crece la demanda, ¿sí? Y solo imaginémonos lo que significa darle celulares a 1.400 millones de personas, o darles un secador de pelo, o darles, qué sé yo, una licuadora. Eso es una demanda monumental, fenomenal, casi inconcebible. Lo mismo ocurre con los alimentos. Entonces, en el caso ecuatoriano, lo que va a suceder es que se va a profundizar la lógica de la agroproducción ligada al monocultivo. Y eso obviamente perjudica la soberanía alimentaria totalmente. Gracias, Juan. Adrián. Sí, la pregunta es bastante interesante. El gran problema con los acuerdos de inversión es que luego de 20 años de su vigencia, tenemos la impresión de que se ha cedido mucho para ganar para ganar muy poco, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo le recomendaría a la persona que hace la pregunta revisar los estudios de la UNCTAD, en la cual se demuestra que no hay correlación empírica entre la firma de tratados y el incremento en inversión extranjera, por ejemplo. Además, esto es una tendencia global, la revisión de estos compromisos en materia de inversión. No solamente es que es el Ecuador solito el que ha decidido, por ejemplo, denunciar sus TBIs. Muchos países han tomado caminos distintos, pero más o menos la orientación ha sido la misma. La idea de que luego de 20 años abrimos demasiado las puertas y lamentablemente los beneficios han sido muy restringidos. Por ejemplo, Brasil no tiene TBIs. Me parece que Bolsonaro firmó un TBI hace unos 3 años, pero entre muchísimo tiempo Brasil, que es el campeón en la recepción de inversión extranjera directa, no tenía TBIs. Colombia firmó su primer TBI en el año 2006. Las diferencias de la inversión extranjera entre Colombia y Ecuador son bastante significativas, ¿no? En el caso ecuatoriano, desde el año 2018 se están como dijimos, desmantelando esta lectura crítica de los acuerdos de inversión y se han recuperado las medidas liberatorias. La gran pregunta es, ¿eso mejoró la inversión extranjera directa en el Ecuador en términos cuantitativos? ¿Ya? Sin discutir el aspecto cualitativo, ¿no? Porque además, incluso en términos capitalistas, la idea no es atraer el capital per se. Hay formas de capital especulativo que no incrementan, por ejemplo, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, es decir, el nivel de inversión en tecnología, en activos físicos en el país, sino, por ejemplo, solamente son inversiones en cartera, ¿no es cierto? Hay que preguntarse muy bien qué tipo de capitalismo o qué tipo de inversiones están siendo promovidos por estos tratados y sobre todo qué hemos perdido como países, sobre todo desde el sur global, ¿no? Además, también en el nivel de los países desarrollados hay una corriente muy crítica con estos acuerdos, ¿sí? La propia Unión Europea declaró que los TBIs intraeuropeos son incompatibles con el derecho de la Unión, por ejemplo, ¿ya? Por las normas que permiten la libre transferencia de capitales hacia el exterior. Y en este momento hay una directiva así que obliga a la renegociación de todos esos tratados bilaterales de inversión. Paradójicamente, ¿sí? A pesar de que reconocen que hay una incompatibilidad de los TBIs con su propio derecho, ¿sí? No lo hacen con los TBIs que firman con los países subdesarrollados. Entonces, la idea es, hagamos un examen crítico, ¿sí? De todos estos acuerdos, veamos exactamente qué tipo de dinámicas queremos desatar. Particularmente creo que las condiciones de nuestro país, van por el lado de fomentar la inversión productiva, ¿no es cierto? La inversión vinculada a la satisfacción de necesidades sociales y los estándares que están entregando estos tratados de inversión, lamentablemente no van por ahí, ¿no es cierto? No van por ahí y sería muy importante tener muy presente eso, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Quiero darle la palabra rapidísimo a Javier y también a Juan Carlos. Bueno, Javier nos han hecho una pregunta muy particular sobre el contexto peruano, pero también quiero añadir una pregunta para él y para Juan Carlos y que sus respuestas sean muy cortitas, pero creo que es importante. Muchos defensores de los TLCs con Chile y con Perú han destacado los beneficios de estos TLCs, en que Perú y Chile son de los pocos países de la región que tienen superávit con China. Entonces ahí como que muchos dicen, bueno, los datos demuestran que en realidad la balanza comercial es positiva para Chile y para Perú, pero esto se explica mucho por el cobre, ¿no? Por el tema de la minería. Entonces, ¿cómo ven ustedes este balance? ¿Qué hay detrás de este beneficio, ¿no? ¿Cuáles han sido los sacrificios que se han hecho a nivel socioambiental para hablar de este beneficio cuantitativo? Y con eso vamos a cerrar. Gracias.
Juan Carlos, dale. No, dale. No, dale. Dale, por favor. Bueno, yo creo que la pregunta encierra la respuesta. Es decir, en términos generales, yo creo que el país no necesitaba estos tratados de libre comercio para expandir sus exportaciones, porque ya disponía de varios mecanismos que habían habilitado un crecimiento de estas a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? En particular, en el caso norteamericano, estaba el sistema generalizado de preferencias arancelarias y lo mismo ocurría con la Unión Europea. Lo que se agregó con estos tratados de libre comercio fue, como se ha mencionado aquí, garantías para los derechos de los inversionistas que no existían cuando se trataba de estas medidas de apertura arancelaria unilateral en las que Perú estaba embarcado entonces. Desde que empezó este proceso a la fecha, Perú ha celebrado más de 2 decenas de tratados de libre comercio. De esas 2 decenas de tratados de libre comercio, 6 cuentan con cláusulas laborales y ambientales, que han significado una herramienta para que las víctimas de los impactos negativos que estas inversiones producen sobre los derechos humanos y los derechos laborales y ambientales en particular, hayan podido resistir en mejores condiciones que si no existieran esas cláusulas en estos acuerdos comerciales. Además, en algún caso, la configuración del contenido de estas cláusulas fue producto de renegociaciones. La primera versión del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos se firmó el año 2004 con una cláusula laboral y ambiental similar a la que Estados Unidos había firmado en 1994 con Canadá y México. Sin embargo, por presión de los sindicatos, tanto en Perú como en los Estados Unidos, y estando ya en el poder en los Estados Unidos el Partido Demócrata y no el Partido Republicano, se produjo una renegociación que, vamos a llamarlo de esta manera, enriqueció el contenido protector de estas cláusulas. Estas cláusulas imponen 3 obligaciones básicas, ¿no? Una, que tu legislación interna guarde conformidad con los estándares internacionales que buscan proteger estos ámbitos de derechos laborales y ambientales. En segundo lugar, que esa legislación se aplique en la práctica y no solamente exista formalmente. Y en tercer lugar, que no se produzcan retrocesos en esos marcos de legislación para obtener ventajas comerciales desleales, o sea, dumping social. Y con base a estos 3 aspectos contenidos en ellas, el movimiento sindical y el movimiento indígena han desarrollado un gran activismo para tratar de buscar modificaciones en relación con estos derechos. Nada de esto ha impedido que la agenda neoliberal haya subsistido en el Perú, en algunos momentos incluso se haya convertido en más potente en los últimos 20 años. Y esto a su vez explica la situación de crisis política y inestabilidad social que vive el país hoy. En los últimos 7 años hemos tenido 6 presidentes, en los últimos 10 años tuvimos 10, solo 2 de ellos no están acusados por corrupción. Uno está preso, condenado a 34 años de cárcel, que es Fujimori, otro está listo para que lo extraditen a Perú, todos los demás están procesados judicialmente por corrupción, y Pedro Castillo, que fue detenido ayer, lo será también. Es evidente que hay una profunda crisis de legitimidad de las instituciones del sistema político peruano, una crisis de legitimidad de los partidos políticos, una fragmentación espantosa, y una crisis de legitimidad del modelo. Es decir, si vivimos lo que vivimos, es porque la gente, la mayoría de la gente, espera un cambio radical de este modelo. La crisis de la pandemia lo que puso en vitrina fue lo peor de lo que nos había dejado el modelo, y la gente no va a tolerar una subsistencia del mismo ni ahora ni más adelante. Entonces yo auguro que la crisis política y social de Perú no ha terminado y que va a continuar probablemente ofreciéndonos nuevos episodios como las series de Netflix en los próximos años. No habrá reunión de la Alianza del Pacífico por el momento, porque apenas tenemos presidenta que no cuenta con gabinete, y vamos a ver si subsiste hasta la próxima semana. Bueno, buenísimo. Yo voy a complementar muy poco porque la verdad es que creo que
como dicen los abogados, decimos los abogados, mutatis mutandis, en Chile aplica más o menos el mismo principio, la misma realidad. También tenemos muchísimos casos de corrupción de todo tipo y naturaleza, institucionales, de casos de corrupción en la política, en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿Para qué voy a hacer el detalle? ¿Cierto? Es de público conocimiento. En definitiva, lo que pasa es que cuando, si la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo ha sido el saldo, más bien económico, ¿cierto?, o cuál es el balance final de la relación entre Chile y China en materia de crecimiento, en materia de PIB, en materia de parámetros, digamos, macroeconómicos que sean positivos para la economía del país? Yo diría que por el momento es simplemente una gran especulación que genera una aspiración a nivel político, a nivel social, a nivel, ¿no es cierto?, empresarial, muy fuerte de poder posicionarse en aquellos rubros en que la inversión china va probablemente a ingresar. Y eso hace que entonces las concesiones mineras, las concesiones camineras, las concesiones portuarias, las concesiones de acuicultura, en fin, el tema de los derechos de agua, etcétera, se posicionen grupos locales con la esperanza de hacerse ricos en una pasada muy rápida. Y eso ha hecho que, en el fondo, en términos horizontales, todo el espectro de la dirigencia y digamos, de los integrantes de la institucionalidad en los distintos frentes de todos los poderes del Estado, estén hoy día prácticamente cooptados, están secuestrados por los intereses de la expectativa que genera la posible llegada de un poder comprador prácticamente, yo diría, monopsónico, ¿no es cierto?, del tamaño de China. Y eso hace que entonces, evidentemente, ya la gente, todo el mundo empieza a perder su vergüenza y hemos llegado a niveles insospechados. Ya nada nos asombra, la capacidad de asombro la perdimos en Chile hace mucho tiempo y lo que creemos es que esto probablemente va a continuar. El próximo año será difícil, económicamente las proyecciones no son buenas para el 2023, para nuestro país, vamos a decrecer, ya estamos técnicamente en recesión. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue esta saga, pero la verdad es que me temo que no va por el momento a ser de muy buen pronóstico. Eso sería todo. Muchas gracias, Javier y Juan Carlos, por estas reflexiones también. Gracias, Natalia, Juan, Adrián, por haberse dado cita aquí presencialmente en este evento. Nos quedamos con muchísimas reflexiones, con muchísimas tareas también, ¿no? Como sociedad, como organizaciones, de articularnos, de visibilizar, de problematizar los riesgos, los sectores afectados y visibilizar eso ante una sociedad que hoy en día está muy desinformada y que también está muy desinteresada, ¿no?, sobre estos temas que son sumamente importantes. Tal vez quieren decir, ok. Entonces damos las gracias, también gracias a todos los participantes que durante todo el evento se han mantenido de forma permanente conectados virtualmente, a pesar de los inconvenientes. Gracias también a las personas que han venido acá presencialmente. Damos por cerrado este evento. Solo les quiero recordar que desde Latinoamérica Sustentable trabajamos en dar seguimiento, monitoreo e investigamos inversiones chinas en toda la región. Entonces los interesados en estos temas específicos pueden visitar nuestra página, en donde encontrarán muchísimos reportes de informes que toman estos temas de coyuntura de inversiones, financiamiento, empresas chinas, proyectos de inversión y también esperamos por ahí, por esos canales de retroalimentación de lo que la sociedad y la academia están necesitando también como insumos para seguir manteniendo estas discusiones activas. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.